Saludos. Quisiera tomar un momento en todos estos años de estar enseñando meditación, que ya voy 2 décadas enseñando meditación budista, si lo puedes creer, es mucho tiempo. Y este contexto donde se ofrece cursos de meditación con diferentes fines, de preguntar qué recibimos al meditar, qué son los usos o las aplicaciones de la meditación. Y reflexionar sobre el hecho que se puede observar estando muchos años andando en este territorio, que hay quienes meditan asiduamente durante años y se ven transformaciones realmente impresionantes. Y también hay personas que llevan años meditando y siguen con las mismas confusiones y condiciones internas. Entonces, ¿en qué contexto o bajo cuáles condiciones la meditación sí nos libera y bajo cuáles no? Y tomo esta exploración también reconociendo que tengo maestros que son muy respetados y yo sí considero que son grandes meditadores y que han participado en dinámicas de abuso, bien encubriéndolos o bien llevándolos a cabo. ¿Cómo entender esto? Y por empezar es reconocer algo que en el mismo budismo se dice, que la meditación desvinculada de una ética no nos lleva en buen camino. Y yo creo que esto es importante reconocer porque estamos también en este momento en una época donde es una industria, el mindfulness, ¿no? El enseñar la meditación. Tú puedes pagar miles de dólares y recibir tu certificación para poder enseñar a meditar porque se presta para aplicaciones comerciales, ¿no? Donde se enseña la meditación en las escuelas, en las corporaciones, en el ejército y se puede vivir de estar enseñando meditación en estos contextos. Y por lo tanto solemos escuchar todos los increíbles beneficios que vamos a tener de la meditación. Y sí, también en este contexto donde quienes seguimos aquí practicando la meditación budista seriamente, tenemos una convicción duradera que la meditación sí tiene beneficios y por lo tanto animamos a la gente a meditar y hablamos de sus beneficios. Y esto hace que uno tiene la impresión que en sí es bueno, en sí me va a llevar a algún lugar bueno. Y sin decir que no, creo que quisiera explorar qué beneficios sí podemos tener de la meditación, qué son ciertas maneras en las que la meditación puede no tener este efecto, puede tener efectos al revés. ¿Y qué podemos hacer para fortalecernos internamente, para sacar los provechos y beneficios de una práctica de meditación? Y cómo reconocer cuando no nos está yendo en esa dirección. Y creo que antes de empezar, quisiera como subrayar que la meditación en sí es una herramienta dentro del budismo que se aplica para irnos liberando de las causas de sufrimiento. En un contexto donde va ligado con sabiduría, con un cultivo de la ética y en un contexto de comunidad. La meditación, sacado de todo su contexto, se presta para otros usos. Y uno de mis maestros solía decir que los buenos ladrones también tienen que ser buenos meditadores, tienen que tener mucha presencia
mental, tienen que estar muy alertos, muy atentos, una presencia plena para hacer bien sus trabajos. Y esto es una manera de decir, ok, la meditación no necesariamente me hace buena persona, pero en cierto contexto, para quienes estamos reconstruyéndonos o quienes estamos en un camino de vivir más consciente, la meditación tiene una aplicación muy, muy potente. Y cuando meditamos, estamos mirando hacia adentro. Hay meditaciones donde también miramos hacia afuera, nos abrimos hacia lo que hay en nuestro alrededor, pero de forma anclada. Porque al meditar, quietamos los ruidos. Esto es una parte de todas las prácticas de meditación o un efecto de la meditación siempre de bajar la agitación o los ruidos y tomar una pausa en el día o estar presente a lo que está pasando de forma que normalmente no hacemos excepto cuando tenemos una pausa y darnos cuenta. Y este acto de darnos cuenta es muy importante. Y al estar bajando la velocidad o bajando el ruido y tomando nota de lo que está pasando, al mismo tiempo vamos recuperando cierta medida de o bien tranquilidad o de estar arraigados o firmes o ecuánimes dentro del ajetreo. Esto es una manera de describir lo que sucede cuando meditamos. La meditación no existe para hacer que nos sentimos a gusto o tolerantes o pacíficos o cómodos con las crisis que nos rodean. No es para dejar de importar qué está pasando yo aquí y ser apáticos con lo que nos rodea, ni es para evadir. Cuando decimos es como un tipo de pausa, no es apartarnos del mundo, es estar en el mundo, poder estar más presentes y más despiertos a lo que sucede. Y esto es una distinción clave que fácilmente se pierde de la vista. Cuando meditamos, procuramos aprender a hacernos presentes con la realidad para poder mantenernos despiertos en su presencia, no queriendo cerrar los ojos, evadir, dormir, sino para poder ver la realidad, las realidades, las cosas claramente y tener la capacidad de posicionarnos de la forma que elegimos con relación con lo que sucede para participar en esta gran obra colectiva de sanación y transformación que se está sucediendo en este momento. Y hablando en ese momento, creo que necesitamos reconocer, como hacerlo manifiesto, que estamos viviendo en una época de profundos cambios políticos, quizás cambios de paradigma, no necesariamente hacia algo mejor. Hay un surgimiento de movimientos fascistas, de países donde esto se está aumentando. Las crisis ecológicas implican que los cambios que estamos viviendo, que están cada vez más aceleradas, no van a llegar a un momento donde ya todavía otra vez estamos en la norma, sino que lo que es normal sigue cambiando mucho y las instituciones sociales, ¿no? Los llamados para cambiar, transformar o desmantelar el patriarcado hace que
que de forma muy profunda las cosas se están siendo sacudidas, ¿no? Y cuando lo que contamos como normal fuera un normal que nos gustó o no, cuando esto está cambiando rápidamente o radicalmente, independiente de cómo te sientes, hay cierta tensión, inseguridad o alguna sensación de ansiedad con la velocidad, ¿no? Y el ritmo acelerado y la extensión de estos cambios. Y muchas veces las respuestas que tenemos frente a esto es de querer sentir nada, querer anestesiarnos, sentir nada, como tomar algo, ya sea alcohol o ya sea unas series para ya no sentir nada, o nos sentimos aborrotados, queriendo correr y hacer muchas cosas por pánico, ¿no? Y esto es para quienes estamos queriendo vivir con ojos abiertos, y también hay épocas en nuestras vidas en que lo personal es tan intenso que ni nos abrimos a la realidad más grande que estamos viviendo. Pero en los momentos que miramos por la ventana o leemos las noticias, ahí está. Y en momentos como este, voy a nombrar 3 maneras en las que una práctica de meditación nos puede ayudar a afrontar los cambios, participar o colaborar en que los cambios sean lo más positivos posible. Y esto es específicamente incluyendo a personas que ya son activistas o personas que sienten que quisieran hacer algo, pero rápidamente nos abrumamos o ya no se puede, sentimos que no puedo con todo esto. Una práctica de meditación, un efecto en lo que ayuda con esto, con esta situación global, social que estamos viviendo, pero también con las versiones micros de lo mismo que vivimos en la vida cotidiana, en la familia, en el trabajo, donde hay mucho cambio, hay mucha angustia, hay mucho sufrimiento. La meditación nos permite mantenernos presentes. El poder mirar lo que pasa. Cuando hay una crisis, no quedar paralizado o estar llorando, sino estar ahí, ok, ¿qué aporto? Aquí estamos en una crisis, yo necesito ver qué puedo aportar. Y para ello uno necesita tener cierto hábito de ok, quiero mantenerme aquí en contacto directo con la vida. Y esto no es nada más para crisis, vivir en contacto directo con nuestras vidas. Y si contemplamos al fin de un día, y esto es una tarea que te quiero dejar para ir reflexionando. Al fin de un día o en la hora que sea, contempla hasta hoy en mi día, ¿qué tanto yo he estado viviendo en contacto directo con mi vida? ¿Hasta qué punto estoy presente a mi propia vida? La vida con cada hora que vivimos, dormidas o despiertas, es una hora menos de vida que tenemos. ¿Qué tanto la estoy viviendo? Y una práctica de meditación donde cultivamos el hábito, la capacidad y después el hábito de sencillamente saber cuando nos asentamos en la meditación, cómo se siente para otra vez conectar con esta sensación y estar ahí presente. Y esto incluye estar presente a lo bonito. ¿Cuántas veces hay algo bonito que sucede y como más o menos sí lo vimos, pero medio distraídas, con mente dispersa o cambiando rápido el canal porque tenemos muchas tareas? ¿Cómo podemos realmente estar presente cuando las cosas bonitas en la vida suceden?
para que más tarde, cuando queremos repasar nuestra vida, sabemos cómo fue. Hemos estado presentes. Pero también para estar presentes cuando las cosas están complicadas. Cuando hay situaciones difíciles en una relación. Normalmente ahí viene o la evasión o la reactividad. ¿Cómo podríamos evadir estos dos desvíos y poder estar con una intención de atestiguar para comprender, que inicia con ver? ¿No? Y parte de esto, en un contexto budista, la meditación forma parte de una visión de la vida donde reconocemos que hay sufrimiento. Si sufro, no es porque soy un fracaso y es una falla personal que sufro. Todos sufrimos, ¿no? Es la realidad, no es algo que si estuviera mejor en mi meditación o más ágil en mi profesión o mejor en manejar mis emociones, ya no sufriría. Sino cuando meditamos reconocemos que sufrimiento surge una y otra vez cuando hay condiciones de sufrir. Y cuando reconocemos esto y meditamos, en la meditación somos capaces de estar presentes cuando hay sufrimiento y empezar a preguntarnos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Porque sufrimiento es una gran palabra, pero decir que sufro no nos ayuda a diagnosticar bien qué tenemos para irlo transformando, como decir, soy enferma o estoy enferma. Ah, ok, estás enferma, pero ¿de qué? ¿Qué forma de enfermedad? Para ir viendo cómo tratarlo. ¿No? Y esto de poder ver lo que está pasando como un primer paso en tener una respuesta sabia o eficiente frente al sufrimiento, no es nada más en el caso de sufrimiento individual. Y es este giro de mirar sufrimiento colectivo y condiciones estructurales o colectivas del sufrimiento no es realmente lo suyo del budismo. Tengo que reconocer que cuando leemos los discursos del Buda está hablando principalmente de sufrimiento individual, mi ignorancia, mi apego, mi aversión. Pero en este momento, con mucha formación en sociología y con un pequeño giro de cómo lo aplicamos, podemos ver que el sufrimiento es compartido y tiene condiciones compartidas. Los mismos cambios al clima, los mismos sistemas cada vez más fascistas, las guerras, son condiciones colectivas que generan sufrimiento colectivo. Y una práctica de meditación nos puede sostener cuando vemos esto y no queremos desviar la mirada. Pero obviamente como un individuo, si miramos una guerra y sentimos, ¿qué puedo hacer? Esto no puede ser. Hay que hacer algo. Si lo tratamos de forma individual, como una meditadora tiene que hacerse cargo de cambiar esto, nos va a paralizar. Vamos a tener después de la meditación a juntar nuestras fuerzas, nuestras habilidades, nuestras sabidurías y actuar de forma colectiva. Pero una práctica de meditación nutre la valentía de mantenernos despiertos, con ojos abiertos frente a lo que está sucediendo, manteniéndonos presentes con un anhelo de entender más, hasta una curiosidad, ¿no? En vez de querer huir o negar lo que está pasando, ¿no? Y estuve lo mencioné en otra plática, pero me impactó mucho. Estuve en una reunión
tomando un taller de una otra maestra de meditación y empezaron y eran norteamericanas, puras mujeres, y empezaron a comentar en el plenario sobre todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Y hubo una como, eso es muy malo y qué horrible y está destruyendo tantas estructuras que protegen a los vulnerables, etc. Pero hubo una y después dos y después tres personas diciendo que sí, pero hay una parte de mí que espera que, pues a lo mejor, de todos modos se tuvo que desmantelar esto, ¿no? Para construir algo nuevo. Sí, queremos que caiga todo, ¿no? Que para mí esto es este discurso se me hizo, y quizás estoy juzgando duro, pero se me hizo una forma de negar la realidad de lo que está pasando para evadir el horror de lo que está sucediendo y decir que, bueno, pues, ¿no? Como sí, muchas personas, no dijeron esto, pero muchas personas van a morir al destruir sistemas de salud y dejar de defragrar los gastos de la medicina que se ofrece a otros países. Que tengo un amigo que es epidemiólogo que trabaja en una arma del gobierno de la salud en África y él me dijo que la gente está muriendo porque antes estaban defragando el costo de la medicina para HIV y ya no lo están haciendo. La gente muere por esto, ¿no? Pero sentir que, pues de todos modos, todo tiene que caer para que vuelvan a ser, perdón, ya estoy un poquito en otro tema, pero voy a intentar regresar como sin mucha dispersión. Pero cuando miramos que destruir partes de un sistema no quiere decir que estás destruyendo todo y que en realidad los cambios fortalecen la posición de los que ya tienen poder y etcétera. No es mucho desvío, pero esta tendencia que tenemos de querer encontrar alguna interpretación de la situación que nos hace sentirnos más tranquilos. Mientras la meditación, aquí es la conexión, mientras la meditación, si lo estamos desarrollando y aplicando de la forma asentada, nos como fortalece y extiende nuestra capacidad de mirar una situación y decir, no, esta situación realmente es muy dañina. Y no querer buscar alguna interpretación que, no es dañino, voy a evadir, sino necesitamos estar dispuestos a reconocer, sí, esto es muy dañino y no tengo que ir corriendo. Yo puedo asentarme internamente y estar presente. Es una habilidad que se cultiva. Esto es uno, que para quien quiere aportar a cambios en una relación o en una situación familiar o en una situación social, es una habilidad clave. Otra beneficio o función más bien de la meditación es que nos ayuda en transformar las respuestas emocionales y volver a regularnos. La regulación emocional, que cuando nos desregulamos, nos ponemos reactivos o nos caemos muy hacia abajo, ¿cómo volvemos a ponernos en nuestro estado de equilibrio? Y cuando estamos presentes al dolor que hay en nuestra vida o en el mundo, esto va a detonar emociones fuertes. Puede detonar el miedo, que nos sentimos vulnerables cuando sentimos que hay tantas cosas, tantas amenazas que nos afectan a todas.
viene miedo, viene inseguridad, viene ansiedad. Puede venir enojo, rabia, desesperación, ¿no? Y esto es completamente normal que se detonan. No es algo que necesitamos ni reprimir ni escapar. De hecho, al sentirnos conectados con lo que sucede es natural. Es una manifestación de nuestra conexión y nuestra empatía y cuidado que sí sentimos algo cuando vemos sufrimiento. La primera función que noté era la capacidad de ver que hay sufrimiento o que hay alegría, mantenernos presentes con lo que haya y después volver a tomar nuestro equilibrio cuando lo que hay nos saca de onda, como se dice en México, ¿no? Y cuando en una práctica de meditación empezamos a aprender a tener un espacio interno para sostener nuestras propias emociones, reconociéndolas, identificándolas, aceptándolas, dándoles un espacio tierno para estar, entonces esto nos da mucho espacio para ir transformando o catalizando o metabolizando esta energía emocional para que nos permite actuar o transformarlas para que dan otro sostén para la acción después. En vez de actuar con pánico, volvemos de una práctica de meditación, podemos cambiar el miedo para amor. Y así cuando queremos actuar, actuamos porque nos importa, porque no queremos que haya sufrimiento, porque queremos aportar y no por pánico o enojo. Y yo creo que cuando estamos frente a situaciones difíciles, que la vida nos presenta con situaciones difíciles, es muy, muy importante poder ser honestas, honestos, honestes con cómo vamos, cómo me siento, ¿no? Y por lo tanto, este primer paso, estar presente y después poder nombrar, poder reconocer lo que hay. Para de ahí, con esta atmósfera interna de honestidad, irla transformando, irla regularizando, ir regularizando el sistema nervioso con la respiración, con tomar contacto con el piso, con la tierra, arraigándonos, ¿no? Esto es una otra función de una práctica de meditación que nos lleva hacia la acción sabia y compasiva. Y voy a venir después a formas de meditación que no tienen este efecto. Pero si queremos vivir conscientes y aportar a un mundo consciente, un mundo más sabio y compasivo, entonces la meditación, queremos una aplicación o una práctica de meditación que tiene el efecto en nuestro interior de prepararnos y movilizarnos de buena forma para actuar. Y el tercer punto que quiero mencionar es que nos permite mantenernos conectados, ¿no? Vinculados, presentes, interactuando sin quemarnos. Y para quienes son activistas o quienes tienen situaciones intensas en la familia que sostenemos largo tiempo o grandes responsabilidades en la vida, este peligro de quemarnos es continuo, porque el sistema nervioso está activado mucho tiempo, empezamos a vivir de la adrenalina y ya empezamos a sentir que ya no hay gasolina en el tanque, ya estamos, ¿no? como se dice, como estamos manejando en humos y no en gasolina, los humos de la gasolina, ¿no? Y
cuando tenemos esta primera habilidad de mantenernos presentes con lo que haya y esta capacidad de reconocer y empezar a trabajar las respuestas emocionales que surgen, entonces empezamos a poder ver con más claridad. Y esta parte de estar presente y de trabajar nuestra reactividad, cuando esto todo está equilibrado, entonces ahora sí estamos viendo. Y una vez estamos viendo, sabremos qué podemos hacer. Y hay un dicho de Thich Nhat Hanh que dice, una vez vemos, tenemos que actuar. Si no, ¿para qué ver? Así que una práctica de meditación nos permite mantenernos ahí presentes con las emociones reaccionadas a largo tiempo, ¿no? Y lo que solemos hacer confrontadas con una situación en la familia o con las grandes injusticias que vemos en la sociedad, cuando actuamos es como de una sensación de inmediatez, de urgencia, de enojo, de yo quiero hacer algo, ¿no? Y sí, la energía de esto viene con fervor, ¿no? Es una energía alta e intensa, pero de corto plazo, no es sustentable, ¿no? Tal como la adrenalina no es sustentable. Y la adrenalina forma parte de este complejo. Nos enojamos suficiente, aquí esto está temblando, pero esta energía, desgastamos la energía muy rápidamente cuando vivimos así. Y cuando estamos contemplando situaciones sociales que queremos cambiar o toda la crisis ecológica y climática que estamos afrontando, esto requiere una atención de muy largo alcance. Y por lo tanto, si queremos participar en procesos de sanar el mundo, de despertar colectivamente o de aportar algo mejor, necesitamos ir cultivando la capacidad de sostenernos presentes con emociones, ¿no?, transformadas, reguladas para lo largo, porque esto va para lo largo. Y cuando identificamos estas posibles funciones o aplicaciones, solo meditar no necesariamente nos va a mantener comprometidas en actuar. Hay aplicaciones de la meditación, y he visto muchísimas, que tienen el efecto en personas que quizás al inicio querían hacer cosas, de hacer que uno está menos dispuestas a hacer cambios, más contentas, más como conformes con las situaciones. Y aquí podemos ver en muchos textos canónicos que se enfatiza que la meditación necesita ir como incrustado en una ética, en un sistema de valores y en relaciones. La meditación que uno hace por su cuenta en una cueva en las montañas parece totalmente solitario, pero solo funciona si se está llevando a cabo en un contexto de mucha sensación, mucho reconocimiento de interconexión. Y el gran yogi tibetano Milarepa, que está conocido por haber meditado en las cuevas, no estaba meditando solo. El gesto acostumbrado que lo vemos es así porque él estaba relacionándose con los árboles, con las piedras, con los venados, con los tigres, con toda la flora y fauna que lo rodeaba, con el viento, con las nubes. Se entendió muy, muy conectado.
y llegó a su cueva a través de un largo viaje donde la ética fue lo que predominó. Así que contextualizamos nuestra práctica de meditación para que tenga el efecto deseado, benéfico, en conexión, en un reconocimiento y una sensación vivencial de estar y ser una entidad conectada, no una entidad, sino de estar, de existir de forma conectada. Y aquí donde empezamos a ver cómo se puede desviar de este efecto deseado de la meditación, donde podemos vivir más conscientes y conscientes de nuestra interconexión. Vemos en este momento toda una industria del bienestar y la industria del bienestar que está muy ligado con el capitalismo. ¿Por qué? Bueno, porque se vende como un producto, pero también porque cuando muchos de los servicios de bienestar tienen el efecto de permitirnos seguir funcionando en una sociedad o un sistema disfuncional. Y hay un maestro hindú, Krishnamurti, que dijo: no es una indicación de salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Pero la industria de bienestar, no todo de bienestar, pero la aplicación de cosas que nos iban a transformar, despertar y hacer que seamos revolucionarias, de usarlo para sentirnos mejor, para soltar todo, para quietarnos y hacer que seamos pasivas. Esto se presta y forma parte de una aplicación de muchas prácticas, incluyendo la meditación, incluyendo meditación budista extraída de su contexto y vendido como producto para nuestro bienestar. Y estuve recién en una marcha y alguien tuvo una placa, un letrero que proclamó: él culpa a los migrantes, ya sabemos quién es él culpa a los migrantes para que no culpemos a los billonarios. Y la industria de bienestar está teniendo una función parecida, tal como todo el neoliberalismo, que en vez de culpar nuestro profundo malestar al sistema, a las estructuras colectivas, lo culpamos a nuestra incapacidad de manejar nuestro estrés o nuestra incapacidad de cuidarnos, una falta de autocuidado. Por eso no estoy bien, es mi culpa, una culpa individual y personal, en vez de reconocer que las causas y condiciones están compartidas y colectivas. Y esto de hacer que en vez de mirar donde realmente es la condición, la causa de sufrimiento, nos desviemos y pensamos: yo no soy muy bien en regular mis emociones, por esto tengo ansiedad todo el tiempo cuando sé que el clima está cambiando así de rápido. No, el clima está cambiando así de rápido, miremoslo. No vas a tu cojín a sentirte mejor y trabajar tu ansiedad, ¿no? Y ya que la meditación se presta para esto, podemos encontrar personas que van a sus cuartos y meditan cuando sienten esta ansiedad, en vez de, yo medito para poder ajustarme internamente, para sostenerme, para ir y hacer cambios. Y también cuando la meditación está enseñada de forma separada de una ética, entonces la meditación, como una herramienta tremendamente poderosa de ayudarnos en identificar las verdaderas causas y condiciones del sufrimiento,
no se usa así porque no estamos viendo en estos términos. No tenemos el compromiso de tratar el sufrimiento colectivo y personal. No tenemos los valores de la no violencia, de la compasión, de la empatía, de la generosidad, de la gratitud, todos los valores que podemos tener del contexto, y no tiene que ser contexto budista, pero un contexto de ética. Y cuando tenemos los valores que nos orientan cómo actuar, entonces la meditación es una herramienta muy potente. Pero si fuéramos esos ladrones y tuviéramos una muy buena práctica de meditación, entonces podríamos movernos con supremo cuidado, muy silenciosamente a robar. Y también cuando no tenemos muy claro un análisis de condiciones colectivas de sufrimiento, fácilmente terminamos pensando que somos buenos practicantes cuando solo estamos atendiendo nuestro sufrimiento, nuestro malestar, nuestra incomodidad o ansiedad interna de forma individual. Así que todos estos aspectos que rodean una práctica de meditación nos protegen de estos desvíos. Estos otros elementos filosóficos o de valores nos orientan, ¿no? Porque no es nada más notar de forma neutral como juez, sí, esta no, sí, estoy presente frente al sufrimiento, estoy presente a esto, X, no. Ni es poder mantenernos firmes y aquí ecuánimes en nuestros cojines en los momentos en que sí hay que actuar. Y cuando recibimos instrucciones de meditación de sistemas patriarcales, de instituciones que tienen largas historias de estar ligado con estructuras de poder patriarcal, lo que vemos, y sí se nota mucho una vez tienes esta categoría detectada, lo puedes ir detectando muchas veces en donde andas en diferentes lugares budistas, que la meditación tiene este efecto de hacer que, si tú estás agitado por esta situación, ve a meditar, tranquilízate, ¿no? Y una persona que practica en un centro budista, que estaba en una reunión donde estábamos hablando del abuso en comunidades budistas, y ella dijo, bueno, como en nuestro centro siempre dicen, no piensa tanto, nada más practica, como si practicar es dejar de pensar, dejar de analizar. Y también, esto también recién comenté en otro contexto, estuve en un grupo de discusión con un maestro zen que dijo, si uno está realmente meditando, no es necesario ir a manifestaciones contra ningún gobierno ni ninguna injusticia. Tu meditación es la aportación. Y pues, ok, no vamos a debatir mucho, pero ¿cuál es el efecto? El efecto es meditación para tener ciudadanos pasivos y dóciles, que no van a la calle, que no intentan cambiar nada. Y esto es obviamente en el interés de las personas de poder, ¿verdad? Así que si no estamos atentos a para qué estamos meditando, cuáles son los valores que queremos vivir y cómo vamos a utilizar una meditación, la estrategia de la meditación para ir en esa dirección, entonces podemos terminar yendo en otras direcciones. Así que yo quisiera invitarte a contemplar, sobre todo si ya meditas, ya te has convencido que esto sí, como es interesante, me gusta, veo efectos benéficos. Entonces, de preguntarte
¿Cómo se siente cuando estás asentada en tu práctica de meditación? ¿Cómo es esta sensación en el cuerpo y en la mente? Tenerlo detectado e irlo aplicando en los momentos de ajetreo y ver si nada más te tranquiliza o finalmente te permite actuar de mejor manera, ¿no? Porque no queremos una práctica de meditación que nos hace más capaces de aceptar daño, porque podemos terminar dañados nosotros, nosotras, nosotres, pero definitivamente porque entonces estamos tolerando más daño en el mundo, y esto hace que haya más daño en el mundo cuando las personas que hubieran tenido la motivación de hacer algo se sientan a meditar y se callan, ¿verdad? Así que no tenemos una responsabilidad de poder soportar todo o tener las respuestas a todo, pero necesitamos estarnos preguntando qué es importante para mí, qué busco al meditar, cuáles son las direcciones en las que quisiera crecer, y estar continuamente viendo, ok, cómo la meditación me ayuda en esto. Y estarnos preguntando, ¿me está haciendo más pasiva o me está capacitando para seguir siendo activa? ¿No? E ir como manteniendo viva la pregunta, ¿qué estoy aportando a mi propia vida y al mundo? Y dónde mi práctica de meditación cabe dentro de esto. Y estos tres aspectos que podemos tener de una práctica de meditación contextualizada con una ética vivida de forma colectiva y conectada, donde podemos estar presente, vivir más presentes, con una mejor capacidad de transformar o metabolizar las emociones y de poder ver para actuar de forma sostenida. Estos tres se van reforzando mutuamente, ¿no? Y nos permiten vivir más despiertos y responder de mejor forma frente a nuestro mundo. Así que el cómo meditar, alguien te puede enseñar, pero el por qué meditar, esto lo tienes que saber tú.